todavía, yo creo que ese o no ha entendido de qué trata el bautismo, o no es creyente, o no ha entendido de qué trata la fe. Entonces, tú tienes duda y tienes el interés en bautizarte, considerando que tú has creído en Jesús y tú eres un creyente, acércate a alguno de los ancianos para hablar del tema. Pero no desaproveche esta oportunidad donde vamos a tener un bautismo. Amén. Amén. Bien. Mes de la familia. Como dije, desde 2023 hemos dispuesto el mes de junio para ello. La verdad que predicar de la familia es hoy día, quizás más que nunca, una batalla contra cultura. O sea, porque si algo ha pasado hoy día es que hay modelos de familia que a la luz de la Biblia no coincide con el corazón de Dios. Si hay una institución que ha sido y está siendo gravemente atacada por todos los medios posibles, es justamente la familia. Miraba una película la semana pasada y sorprendentemente a la protagonista la presentan como una mujer altamente exitosa. La presentan justamente como una mujer de 40 que no quiere ni hijos y que tiene óvulos congelados para algún día que ella quiera tener hijos, ella fecundar esos óvulos. Eso es directamente transmitiendo una visión de estilo de vida que a final de cuentas socava y destruye la familia. Entonces, yo creo que destinar un mes para esos temas es sin duda alguna una batalla contracultural. Y ha de ser una bendición para el pueblo de Dios, para quien recibe la palabra, ya sea creyente o no creyente. Si alguno está aquí, viene por primera vez, por segunda y no es creyente. El día de hoy nosotros vamos a ver el hogar bienaventurado. El Salmo 127 es un salmo sumamente conocido. De hecho, cuando empezamos en el 2023 con esta temática, fue, digamos, uno de los temas que predicamos, el Salmo 127. Curiosamente, el Salmo 127, si tú lo predicas hoy, tú deberías por lo menos predicar el siguiente, un tiempo no muy lejano, predicar el Salmo 128. No porque uno vaya detrás del otro, sino porque realmente los dos dependen uno del otro. Y ambos salmos eran canciones que el pueblo de Dios cantaba y regularmente los cantaba juntos. Notarás cuando leamos que si el Salmo 127 habla de que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano trabaja la guardia. Y ves que inmediatamente el enfoque es el hogar, la ciudad, y luego viene entonces el tema de los hijos, que son herencia del Señor. Bueno, pues el Salmo 128 también trata justamente la temática del hogar. Yo quiero que tú leas conmigo el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos y la paz sea sobre Israel. El reformador Martín Lutero llegó a llamar este salmo como el salmo de bodas. O sea, él entendía que era el salmo ideal para tú compartirlo en alguna boda.
Y la realidad que presenta una escena del hogar que muchos pudieran considerar deseada y envidiable. La palabra bienaventurado quizá no se queda corta con lo que está describiendo aquí. Alguien ha dicho, hablando de este salmo, que antes de la caída, el paraíso, el Edén, era el hogar del hombre. Y que después de la caída, el hogar ha de ser el paraíso del hombre. Si bien es cierto que un hogar puede ser bien o el paraíso o probablemente el infierno, dependiendo de cómo se esté viviendo. Este salmo sin duda que retrata un modelo de hogar y el hogar resultado de un estilo de vida que cualquiera desearía. Hay una canción de el cantautor Ricardo Arjona, que no tiene muchas canciones que serían edificantes, por si acaso, pero hay una que se llama La Sucursal del Cielo, donde él termina diciendo: por andar por las nubes, uno se olvida del cielo, del suelo, y de saber que tu propia casa es la sucursal del cielo. Así termina él diciendo del hogar y de cómo en un montón de ocupaciones y por sumar ceros a la cuenta, dice la canción, tú te olvidas del hogar. La realidad es que para que el hogar sea la sucursal del cielo, debería vivirse como muestra el Salmo 128. Y debería tener el principio fundamental y todo lo demás debería venir por añadidura, como dice Jesús. Yo quiero que tú vuelvas a leer conmigo desde el verso 1 al 2. Y dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Y luego dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Vamos a ver nuestro primer punto. Y es justamente el hombre que teme a Dios y su trabajo. Ese primer punto pudiera también llamarse el principio de la plenitud de vida. El principio de la plenitud de vida. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Fuera del ámbito bíblico, la palabra bienaventurada no abunda mucho hoy día. Por eso algunas otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, traducen dichoso y otra traduce qué feliz. Viendo esas dos traducciones, para ti no debería ser secreto lo que implica ser bienaventurado, dichoso y sumamente feliz. O como alguien ha dicho, que es una vida plena a plenitud. O sea, una vida plena sin reservas. Eso es bienaventurado. Así empieza el Salmo retratando a el hombre, la persona, y realmente es el hombre, como vamos a ver más adelante, que teme al Señor. Como bienaventurado. Recuerda que el Salmo 128 viene después de ¿cuál? Del 127. Y ha dicho el 127 que es el Señor quien debe edificar la casa, edificar la ciudad, edificar el hogar. Mira, contrario a lo que el mundo y la sociedad promueve popularmente para conseguir la felicidad, como aquello de sigue tu corazón, alcanza todas las metas posibles que tú quieras, todos tus deseos, tú puedes conseguirlo, en que la felicidad consiste en hacer lo que se quiere y cuando tú quieres. Este salmo promueve una cosa totalmente diferente. Este salmo empieza diciendo que esa felicidad y esa plenitud que se busca depende no de la vida desenfrenada, sino de una vida que teme a Dios. O sea, contrario a la libertad o libertinaje total, sin ningún orden, sin ninguna rienda, el Salmo empieza poniendo un límite o una barrera para una vida verdaderamente bienaventurada. El que teme a Dios. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Fruto de lo que la sociedad promueve regularmente,
el temor a Dios, el sometimiento a Dios, y vamos a hablar en un momento por qué utilizo la palabra de sometimiento, es en lo último en lo que se piensa para un hogar feliz o para una vida feliz. Desde muy joven, de hecho, la sociedad, y la sociedad puede ser un hermano, una hermana, una familia, un amigo, un profesor, una serie de televisión, un programa de radio, lo que promueve es que tú debes vivir tu vida como sea. El otro día, mi niña me preguntaba por una canción específica, que si esa canción dice algo que amerita que uno no la escuche porque es algo pecaminoso. Yo le digo, bueno, depende del contexto. Y porque si lo que él está diciendo es que yo voy a vivir mi vida como yo quiera y sin tomar ningún parámetro y yo voy a disfrutar de la vida así, eso es pecaminoso. Si lo que él está diciendo es convivir la vida es acorde a como una vida temerosa de Dios debe vivir, bueno, entonces la palabra tú la puedes escuchar. Pero cuando el mundo escucha dicha canción, no piensa en el temor de Dios, piensa en la vida desenfrenada. A la luz de esto, buscar una vida feliz, dichosa o bienaventurada, fuera del temor de Dios y la evaluación del corazón a la luz de la palabra, es una inversión en el orden de la verdadera felicidad o de la verdadera plenitud. Repito, a la luz de esto, buscar una vida en el hogar dichosa, me perdonen, fuera del temor de Dios y de la evaluación de nuestro corazón y sometimiento del corazón a la luz de la palabra, es una inversión del orden que realmente produce una vida piadosa y feliz. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Ahí radica el principio de una vida bienaventurada, de una vida feliz o de una vida plena. Mira que para muchos el tiempo que se le dedica a Dios o cómo se busca a Dios es un asunto que puramente tú puedes hacer cuando tú quieras, cuando tú tienes chance y cuando tú tienes ánimo incluso. Pero eso está totalmente alejado de lo que aquí presenta la palabra. Hemos entendido a veces la vida cristiana como yo darle a Dios lo que me sobra y no como una vida que vive genuinamente en el temor de Dios. Ahora, la frase en el temor de Dios puede decirla mucha gente a boca abierta, como cuando dicen el Señor sabe que yo lo amo. Totalmente. Sin embargo, el Salmo es muy específico. Él no lo deja en el temor abstracto, mental, subjetivo o emocional. El Salmo aclara luego que anda en sus caminos. O sea, ¿cómo luce el temor a Dios? Bueno, que la persona está andando en los caminos del Señor. Que la persona está caminando por donde Dios quiere que camine. La persona no hace lo que quiere ni lo que desea, y por eso decía, evaluar mi corazón y mi sometimiento a la palabra. La persona que teme a Dios se nota en cómo camina, en lo que persigue, en lo que desea, y se nota en lo que rechaza. Es una vida que puede ser evidenciada. El temor a Dios no es algo que solo se anuncia, es algo que puede ser observado. Fulano teme a Dios y, como siempre digo, perfectamente, o sea, Jesús no, pero de manera general tú puedes ver la vida de esa persona y decir, esa persona teme a Dios, esa persona conoce los caminos del Señor, porque evidentemente para yo caminar o andar conforme el Señor quiere, yo debo conocer sus caminos. A la luz de esto, la buena vida, la verdadera buena vida consiste en andar en los caminos del Señor. La vida verdadera, y por eso Jesús habla
tendréis vida en abundancia, además de la vida eterna, es porque la verdadera plenitud viene de andar en los caminos del Señor. Y el verdadero temor del Señor, de nuevo, se conoce porque la persona anda en los caminos de Dios. Eso implica que la persona no toma en poco la palabra de Dios. La palabra no es solo un adorno en el hogar o un libro en el cual tú vienes con ella los domingos. No, la palabra tiene tan alto valor que direcciona la vida de la persona. Que direcciona la vida de la persona. Charles Spurgeon solía decir que en muchas iglesias la Biblia tiene tanto polvo que tú pudieras escribir en la tapa de ella la palabra condenación. O sea, así como cuando tú escribes en el carro, lávame, condenación, porque nunca la leen. No, una vida que teme a Dios, conoce la palabra, utiliza la palabra. Mira, una Biblia nueva no debería durar todos los años el mundo con toda la página pegada. Tú sabes, cuando está nueva, todas las páginas están pegadas. O sea, y tú la cambias y se te dificulta. Una Biblia nueva debería durar algunos meses porque tú la lees asiduamente. Asiduamente. Una persona que teme a Dios, se nutre de la palabra, consulta la palabra, ora la palabra. Soy yo que lo oigo solamente. Y vive la palabra entonces. Y vive la palabra. Mira, amada iglesia, tu vida devocional no debería depender solamente del devocional que transmite por YouTube en Abrazando las Escrituras. Mira, si tu vida devocional depende solamente de lo que tú recibes en ese programa, tú necesitas volverte más a la palabra. Si tú la única palabra la recibiste en ese momento, tú necesitas hacer una modificación urgente en cuanto a tu vida de temor a Dios y de temor a la palabra. Eso debería ser como el trampolín para tú sumergirte en tu devocional personal, que tú lleves en tu agenda de cómo tú vas leyendo la palabra. La persona procura obedecer y oír la voz de Dios a la luz de lo que la palabra le dice en el día a día. Mira, una persona con temor a Dios no solamente se restringe de hacer aquellas cosas que son socialmente inaceptables o moralmente condenadas por la sociedad, sino por lo que Dios dice por completo. Por ejemplo, para el mundo tú tienes diferentes colores de mentira: blanca, gris, roja. Para la Biblia es mentira y ya. Y yo no debería ni mentir en esta ocasión ni en aquella. Pero no solo en lo que no hace. Una persona con temor a Dios también pone por obra lo que Dios manda hacer, que es bueno. Es decir, el Señor nos salvó, dice la palabra, para buenas obras, para que el mundo sepa que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, la persona temerosa de Dios no solo se restringe dentro de todo lo que puede de hacer aquello que desagrada a Dios, sino que también se impulsa y se motiva a hacer aquello que le agrada a Dios. En su lenguaje, en sus actos, en su palabra, cómo habla, cómo trata a otros, cómo comparte la palabra a otros. En fin, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Que anda en sus caminos. Tú pudieras ignorar, mira, ¿qué es andar en los caminos del Señor? Porque tú desconoces la palabra. Pero déjame decirte algo. Cuando tú ingieres algo porque tú no sabes que es venenoso, igual eso te hace daño. La ignorancia de la palabra a ti no te exime ni te libra
de no vivir la vida como Dios la diseñó, sino todo lo contrario, no te pone a sufrir la consecuencia y tú no tienes ni idea de por qué. Ni idea de por qué. Una persona temerosa de Dios no debe vivir ignorante de la palabra de Dios. Digamos que así luce el que teme al Señor. Ama a Dios, ama su palabra, procura no desobedecer aquellas cosas desagradadas a Dios y procura hacer aquellas cosas que agradan a Dios y le llevan a crecer más en el carácter de Jesucristo. Él trabaja para eso, él se impulsa a eso. Él es estimulado por la iglesia a eso. Pero no se termina ahí, dice el Salmo entonces. Cuando tú comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado serás y te irá bien. Mira cómo recalca de nuevo la palabra bienaventurado y en el versículo 4 dirá de nuevo, así será bendecido. O sea, 3 veces aparece esto que es bienaventurado, dichoso o muy feliz. El trabajo para el que teme a Dios, si bien es cierto que es con sudor de frente, porque no hay trabajo en este mundo sin sudor de frente, cualquiera que sea, repito, pero él lo va a disfrutar y le será provechoso. Pero lo primero que nos pudiera decir de este hombre es que trabaja. O sea, cuando comieres el trabajo de tus manos. O sea, el hombre que teme a Dios es un hombre que trabaja, laborioso, que se esfuerza. O sea, que no es vago ni perezoso, él trabaja. No significa que por alguna condición pueda tener una etapa en la que infelizmente no puede laborar. Por diferentes razones, desde la salud, incluso por el mercado laboral. Pero el hombre que teme a Dios trabaja. Y la palabra aquí de trabajo, mira, es fatigoso, esfuerzo o labor trabajosa. O sea, esa es la palabra. Es como cuando Jacob le dice a Labán que por tantos años él ha trabajado en sufrimiento y en trabajo. O sea, las dos cosas Jacob la liga ahí. Y mira que la palabra se encarga de poner el trabajo de sus manos para que vea que es el esfuerzo personal. Cuando comieres del trabajo de tus manos, o sea, el sustento que él recibe para comer viene de su trabajo, viene de lo que él hace, los dones que Dios que Dios le dio para desarrollarse, cualquiera que sea. El trabajo forma parte de ese hombre que teme a Dios. Y lo segundo en cuanto al trabajo de ese hombre es que produce fruto. O sea, el trabajo le es beneficioso. Toda la labor que hace, esperen que no quiere cambiar, produce fruto, entiéndase que suple una necesidad. O sea, él trabaja, él se esfuerza, y él come de su trabajo. Y vamos a ver que no es él solo. Evidentemente, su casa come de su trabajo. Dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. La Nueva Biblia de las Américas traduce, en toda labor, en todo trabajo hay ganancia. Hay ganancia. Ningún trabajo es en vano. Pudiera ser que a ti no te paguen lo que tú entiendes que mereces. Todo el mundo entiende que debe ganar más. Nadie entiende que le pagan lo justo, pero en toda labor hay fruto. Puede ser más de lo que tú quieres o puede ser menos. Lo importante es que el trabajo produzca lo que tú necesitas para vivir. Para vivir. Luego de eso, los lujos, los excesos, los viajes, todo eso es lujo. Cuando comieres el trabajo de tus manos. O sea, bienaventurado será y te irá bien. O sea, no es cuando el trabajo te produzca que tú tienes una mansión, que tiene 3 casas, que tiene 3 apartamentos, que tiene el último modelo del año. No, es que tú comas, que tu familia coma y que todas tus necesidades estén cubiertas. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Dice Eclesiastés 5:19, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes
y le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Y dice, eso es don de Dios. O sea, ser bienaventurado en el trabajo, que te vaya bien, que tú disfrutes, es un don de Dios. Fruto del temor del Señor. Por eso Salomón termina diciendo, este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, para Salomón, después de haber vivido todo lo que vivió y de haber hecho todo lo que hizo, la vida de un hombre está completa cuando teme a Dios y guarda sus mandamientos. De nuevo, anda en sus caminos. Pero él dice también en Eclesiastés 6:2 que él ha visto el destino del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Mire el contraste con el anterior. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Y dice, eso es vanidad y mal doloroso. O sea, una persona que tiene todo lo que su alma desea y sin embargo su alma no está satisfecha. Porque no es la cantidad, es el alineamiento del corazón que teme a Dios con los propósitos de Dios, no es otra cosa. Mira que mientras el mundo y el pecado se han encargado de hacer la felicidad dependiente de lo material, las relaciones, deseos satisfechos, logros, poder, Dios la pone tan alcanzable como tan sencillo, que tú temas a Él y que guardes sus mandamientos. O sea, para tú ser feliz, amado hermano que estás aquí, amigo que nos visita, tú no necesitas más que temor a Dios y guardar su palabra. Plenamente feliz. Plenamente feliz. El problema, tú sabes que el ser humano hace necesidad de lo que son puramente deseos. Ay, mira, yo necesito esos zapatos. ¿Tú lo necesitas o tú lo quieres? Ay, esa camisa. Ay, Dios mío, ese vestido, yo con ese vestido. Ay, yo lo necesito. ¿Tú lo necesitas o tú lo quieres? Ay, yo necesito salir del país. Yo necesito ver nieve. ¿Tú lo necesitas o tú lo deseas y lo quieres? Hacemos necesidades de lo que son puramente deseos. Dice el comentarista Vernon McGee, nunca llegará a tener un hogar feliz sino hasta cuando tú te hayas relacionado de la manera correcta con Dios. Cuando eso suceda, entonces le sorprenderá a usted ver cuántos problemas del hogar personales simplemente van a ocupar el lugar que le corresponde y se solucionarán a sí mismos, o tú descansarás de ellos. Porque no es que no habrán problemas, van a haber problemas. Pero tú aprendes a echar la carga sobre el Señor. Así se ve el hombre que teme a Dios, el trabajo del hombre que teme a Dios. Y vamos a entrar un chin a la casa de este hombre. Y ese es nuestro segundo punto, la familia del que teme a Dios. Dice el verso 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Si notas que yo he hecho intencionalmente énfasis en el hombre, es porque así es como el Salmo lo presenta. Mira que ahora él va a hablar de la mujer de ese hombre. Tu mujer, ¿la de quién? La del hombre que teme al Señor. Y la palabra ahí es la palabra Isha, mujer. Isha es varón, Isha es varona o mujer. O esposa, como pudiera, y algunas versiones traducen así. Dice que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo y alrededor de tu mesa. Mira, diciendo esto, está poniendo también como cuál es la causa, la razón por la que ese hombre temeroso hace lo que hace. Es por esto que está aquí. Es por la mujer, es por el hogar, es por los hijos. La meta principal de él no es tener grandeza para sí, sino para levantar una familia para Dios, como de hecho
menciona el libro de Zacarías. Es para levantar una descendencia para Dios. Es responsable delante de Dios por su hogar, por sus hijos y aún por el pastorado de su esposa. El Salmo no sigue diciendo, cuando dice bienaventurado será si te irá bien, diciendo todo lo que él logra. No. Sigue con dónde está la bendición de este hombre. En el hogar. Tu mujer, fruto de ser temeroso de Dios y andar en sus caminos, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. A los lados de tu casa. Ese a los lados de la casa, mira, pudiera ser definido como cerca de la casa, en el interior de la casa, en lo más profundo de la casa. De hecho, oye cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. La Nueva Versión Internacional traduce: en el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas. El Salmo te está diciendo algo. El Salmo está mostrando algo desde cómo vive este hombre hasta cómo se conduce su hogar. Yo te pido, por favor, a todo el que está aquí, mujer, varón, no cierres los oídos hasta que yo no llegue al final. No cierres los oídos hasta que yo no llegue al final. Pero eso de vid, por ejemplo, en el mundo bíblico tenía que ver con fertilidad, con gozo, con abundancia, con vitalidad. Con eso tenía que ver, o sea, tu mujer será una razón de gozo en tu hogar. Tu mujer será una razón de deleite en el hogar. Eso es lo que está diciendo, en el hogar. Está asociada con la vida, con la descendencia, con el florecimiento del hogar. Alguien ha dicho que un hogar no se vuelve, una casa no se vuelve un hogar hasta que una mano femenina no pone la mano en la casa. No pone la mano en la casa. Tiene que ver con la edificación del hogar. El hombre está proveyendo para el hogar de una forma y ella está proveyendo de otro en el hogar. Eso encaja perfectamente con lo que enseña la palabra. En Tito capítulo 2, 4 a 5, la mujer sea cuidadosa del hogar, enseñando a los hijos, pero no solo con eso, sino con lo que el libro de Génesis también revela. La mujer no aparece aquí descrita en el campo de labor del varón. No. Dice que él está trabajando en sus manos y ella está en el hogar. En el corazón del hogar está ella. Pero ella no solo está presente en el hogar, sino que ella está como fuente de fruto de los frutos que tienen que ver con el hogar. Como vid cerca de tu casa, o en el interior de tu casa, o en el seno de tu casa. O sea, mira que la imagen de ella no es simplemente una especie de adorno en el hogar, sino que a la luz de lo que aquí se presenta, la vid es la que da vitalidad, es la que da gozo en el hogar, es la que da abundancia en el hogar y es la que hace florecer la casa. Parecería que sin ella la casa no tendría vida. Mira que la bendición de ese hombre está ligada a eso. Él no estaría plenamente completo si eso faltara a la luz de lo que dice aquí. Mientras que la sociedad desde hace años y el feminismo rampante de hoy día vería un asunto como ese y rechina los dientes, y le rechinan los dientes y dice: pero tú estás loco, de por Dios. Ni loco, yo me dedico solo a eso. El Salmo la presenta a la mujer como el motor de la vida del hogar. El Salmo la presenta como lo que complementa la vida verdaderamente bienaventurada. Mira, cuando yo te digo
que no cierre los oídos hasta que no lleguemos al final. Esto es tan sencillo, mira, que si tú tienes un equipo de baloncesto, déjame ponerlo de pelota, quizás lo entienden más. Todo el mundo picha en el equipo de pelota. Todo el mundo es catcher. Todo el mundo es bateador. No. Tú tienes uno haciendo esto y uno haciendo lo otro. Lo que la sociedad ha logrado justamente es que tanto el hombre como la mujer dejen solo el hogar. Y ambos haciendo la misma función. Hay una condición económica que ha ido girando hacia eso también. O sea, hay estudios incluso que muestran que luego de la revolución industrial, el movimiento fue justamente a que la mujer saliera del hogar. A que la mujer abandonara el hogar. Y algunos dicen, para poder cobrar el impuesto a los dos. Porque antes nada más le estaban cobrando al varón, entonces ahora vamos a cobrarle a los dos. Recuerda que en el libro de Génesis, la maldición para el hombre fue diferente a la maldición de la mujer. Con el sudor comerás todos los días de tu vida y la tierra te producirá cardos y espinas. Ahora iba a ser más trabajo que la tierra diera sus frutos. Y el de la mujer fue que con dolor daría a luz y que su deseo sería para su marido. La mujer ahora tiene la consecuencia de sufrir la maldición de ella y la maldición del varón. Porque ahora también ella tiene que trabajar como un caballo y como un hombre. Las dos maldiciones las tira la mujer ahora. Hay una autora que le llama a eso la doble jornada. O sea, en el sentido, bueno, perdón, en cómo se vive en el hogar, porque ella trabaja afuera y ahora trabaja en el hogar también. Y es lo que ella llama la doble jornada. Mira, si tú quitas la vid de ese hogar, ya el hogar deja de ser bienaventurado y bendito. Y por ahí están los niños, que lo vamos a tocar en un momento. Es la mano de una mujer conforme al corazón de Dios y la mano de una mujer que hace del hogar un hogar donde se desea estar. Fruto de salir la mujer del hogar, lo que hoy día se hace es que se terceriza la crianza de los hijos. O la cría la guardera, o el programa de la escuela que dura hasta las 5 de la tarde, o los abuelos con la energía que le quedan. Con la energía que le quedan, porque el abuelo no tiene toda la energía que tenía antes. Un hombre piadoso va a procurar, un hombre que teme a Dios por todos los medios, que Él sea verdaderamente el proveedor de su hogar. Yo no estoy diciendo que si hay necesidad, la mujer no puede trabajar y cerrado ahí. No, hay diferentes etapas en la vida de una mujer. Cuando está criando, cuando no está criando, hay diferentes etapas. Antes de casarse, antes de que lleguen los hijos, hay diferentes etapas. El problema es que el día de hoy no es por diferentes etapas. Es que no importa la época ni el momento, la sociedad te dice que si la mujer está en el hogar como una vid fructífera, está desperdiciando su vida. Como que si el hogar no necesitara trabajo, labor y la crianza de los hijos, ni se diga. Ni se diga. El deseo de una mujer debería ser un hombre temeroso de Dios, no otra cosa. Para casarse, un hombre temeroso de Dios, que tenga un genuino temor a Dios, al cual ella se sume para ser de bendición para el hogar y para glorificar a Dios los dos juntos. Ella como ayuda idónea. Vi una película, perdón que existe tanta película, pero imagínense. Es que dicen cosas y uno va, se llama Togo, es de un perro, es verídica. Y el perro era muy molestoso. O sea, el perro era insoportable. Y en una, el dueño, sépala, no quería el perro y la esposa quería el perro. Y él dice,
es que da más problema que ayuda. Un perro así no funciona. Mira, si la mujer no entiende lo que es vivir conforme al temor de Dios, va a dar más problema que ayuda para la vida de ese hombre piadoso. La mujer debería deseosa someterse a un hombre piadoso. Y él debería, como hombre piadoso, tratar a la mujer como la palabra enseña. Recuerda, él vive temeroso de Dios y hasta la forma en que le habla constantemente, él tiene cuidado porque sabe que si es áspero con ella, sus oraciones tienen estorbo, dice Primera de Pedro. Sus oraciones no son escuchadas, tienen estorbo. Y él debe amarla, cuidarla, sustentarla, protegerla como a su propia carne. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y luego dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mira ahí cómo se completa el hogar y los hijos, evidentemente, mostrando la estabilidad del hogar, la durabilidad del hogar, la continuidad del hogar, la herencia. Y el Salmo 127 ha dicho que los hijos son herencia del Señor. Él sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios para con los hijos. El varón piadoso deberá hacer lo posible para que sus hijos se levanten en el temor de Dios y viendo un modelo de familia donde el varón cuida a su hogar, cuida a la esposa, ama a su esposa y la esposa se somete gozosamente a su esposo. Pero mira que lo que está sumamente descuidado hoy día, dice alrededor de tu mesa, como rama de olivo, alrededor de tu mesa. La sociedad ha logrado que la mesa de 6 sillas se ocupe una hora, una otra hora, y nunca las 6 sillas se ocupan juntas, o las 4 sillas, o las 2 sillas que hay en tu casa, lo que sea. La mesa, en lugar de ser un punto de reunión, se ha vuelto un punto de comida rápida. Cada uno come por su lado y por ahí mismo se va. A la luz de aquí, el hogar, la mesa era un sitio de conversar, de comunión, de dialogar, de plantear situaciones, de hablar problemas, de identidad familiar. Si te fijas, como el Salmo construye esto, el hombre está vinculado al trabajo, a la provisión y al gobierno del hogar. La mujer a la fecundidad, a la estabilidad, a la prosperidad del hogar y al cuidado del hogar. Y los hijos como una herencia y continuidad del hogar. A veces se habla mucho de la mujer de Proverbio 31. Yo debería hablar del hombre del Salmo 128 y de la mujer del Salmo 128 también. Y recuerda, el último tema que vamos a ver es Proverbio 31 justamente. Pudiera haber alguien aquí que dice, bueno, ¿y si el Señor no me concedió tener hijos? Y yo estoy casado, pero el Señor no me dio hijos. Mira, el apoyo de una mujer no es solamente para el tema de los hijos. En bondad, aliento, fortaleza. Dice una autora que si yo tengo duda de cómo yo debo ayudar a mi marido, yo lo que tengo que preguntarme siempre es, ¿esto que yo voy a hacer, le ayuda o no? O preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? Y el varón debe saber también que su esposa está puesta como ayuda y que él debe ser sabio, lo suficientemente sabio para involucrarla en cómo la necesita ayuda, para escucharla cuando ella está viendo cosas que él no está viendo. Todo eso es ayuda. La mujer da fruto de aliento, de consuelo, de fortaleza, de exaltación, de ahorro incluso. Pero pudiera haber alguna que no esté casada también, o alguno. ¿Significa no bienaventurado? No, mira que la bienaventuranza no depende del hogar. Ese es fruto de ser temeroso de Dios.
El bienaventurado es porque teme a Dios, ya es bienaventurado, sea que tenga el hogar o no. Pero si es casado y tiene el hogar, debería conducirlo con temor de Dios y como dice la palabra de Dios. Dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Eso lo dice a quién, a la que no está casada. El Señor es quien da la plenitud del corazón, no son las cosas. Todo lo demás es añadidura, evidentemente. De nuevo, el Salmo retrata cómo luce la vida de un hombre temeroso de Dios y el hogar de ese hombre. Uno debería ser muy sabio para ver lo que le mencioné hace un momento. Realmente hay necesidad de que los dos salgan a trabajar y que los niños los esté criando la tía, la guardería, el abuelo, el colegio. Hay necesidad. Mira, no hay cosa que dé más paz saber que tus hijos están siendo entrenados en las cosas que tú crees, que tus hijos están siendo cuidados por la persona que más los ama. No hay cosa que dé más paz al hombre cuando está fajado allá afuera trabajando. No hay cosa que dé más paz que eso. Como último punto, el Salmo afirma esto. Ya vamos a la afirmación y la bendición final. El verso 4 dice: he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. O sea, mira cómo afirma. El hombre que teme al Señor. Y la palabra ahí es hombre, literalmente. No es sentido general de la humanidad. Es el hombre. Mira que viene a hablar de la mujer de ese hombre. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. No está hablando genéricamente de la humanidad ni de un hombre en particular. Está hablando del hombre que teme al Señor. Amado varón que estás aquí, tú temes así a Dios. O sea, tú te ves como responsable de la provisión material, del cuidado espiritual, del cuidado emocional y sustento y pastoral de tu casa. Mira, así como a la mujer se le ha sumado carga, el hombre se le ha rebajado carga. Ahora, en lugar de él seguir desarrollándose para ver cómo logra proveer más, él se acomoda ahora. Porque hay un 50 que entra por ella y un 50 por él. Como él ha perdido de vista su rol, ahora resulta que quien más domina la palabra en la casa es la mujer. Y él no enseña la palabra. Y él no vive la palabra. Amado hermano que tú estás aquí, este salmo habla de ti. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Mira, Isaías 3 pinta un cuadro bastante feo para la sociedad cuando se aparta y deja de temer a Dios. Isaías capítulo 3, versos 1 y 3, oye lo que dice. Presten atención, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. El Señor de los ejércitos retira de Jerusalén, del pueblo de Dios y de Judá, todo apoyo y sustento, toda provisión de pan y toda provisión de agua. Bueno, el Señor quitó eso. Mira cómo lo quita. Versículo 2. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50, al dignatario, al consejero, al artesano y experto y al hábil encantador. La Reina Valera dice, al hombre de respeto. O sea, cuando Dios decide apartar de su pueblo la bendición, ¿qué es lo que hace? Que todos los buenos hombres se van. Dejan de aparecer. Los que están solteros digan, es verdad, yo no encuentro a nadie. No, es un panorama general. Y oye lo que dice entonces en el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. La Nueva Versión Internacional la traduce, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío,
extraviado por tus guías que tuercen el curso de tu senda. O sea, el Señor quitó a todo varón digno de honor, en el versículo 1 al versículo 3. Y ahora he gobernado por gente sin madurez, por muchachos. Oh, y ahora la mujer está como líder. Pobre pueblo mío, gobernado por mujeres. Porque el hombre ha dejado de lado su rol de gobernante, de sacerdote, de pastor de su casa. Una sociedad donde el hombre deja de ser visto como cabeza y burlado y menospreciado como proveedor, como protector, como líder, no está más cerca de la bienaventuranza de Dios, sino más lejos, Es una sociedad donde ha dejado de abundar el temor de Dios. El Salmo lo que presenta es cómo luce el temor de Dios en un hogar. Una familia con roles distorsionados, consciente o inconscientemente, se ha desviado del temor de Dios. Mira, estoy hablando con roles distorsionados. Yo no estoy diciendo que porque tú tienes necesidad de trabajar fuera del hogar, amada hermana que me escucha, tú no temes a Dios. No. Probablemente tú tienes una necesidad genuina de trabajar en tu hogar, porque si no, la cuenta no dan. Eso pasa. En este mundo caído, infelizmente, esto no se vive al 100% o idealmente. Pero yo debo ser consciente y como varón yo debo trabajar para eso. Sea que Dios quiera concederte que tu esposa se pueda quedar trabajando en el hogar con tus niños pequeños o no. Alguien pudiera decir, mira, pero eso en esa sociedad, eso hace ya más de 3,000 años que se escribió. Ya nosotros no estamos en eso. Mira, eso parecería una buena objeción, pero el Salmo no presenta que sea un tema ni cultural ni de raza. Él presenta la vida del hombre bienaventurado independiente de la época que sea. Eso es lo primero. Él presenta el resultado de una vida que teme a Dios y anda en sus caminos. Y termina sellándolo diciendo, así será bendecido el hombre que teme al Señor. O sea, eso no depende de la época, de la cultura, de la raza, sino de un orden natural. La sociedad ha intentado destruir la diferencia de roles entre el hombre y la mujer. No es correcto reducirlo solo a una costumbre natural. Dios está mostrando cómo luce la vida del hombre que teme a Dios. Y como tú habrás escuchado decir, el núcleo de la sociedad es la familia. Como vaya la familia, va la sociedad. Y el Salmo entonces termina, no se queda solamente con al interno del hogar, sino que presenta entonces la vida de comunidad. Bendígate el Señor desde Sión y tú veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El Salmo se extiende no solo al hogar, sino a toda la sociedad. Un hogar bendito, un hogar donde se teme a Dios, es una bendición para la comunidad. Un hogar donde hay temor de Dios será una sociedad bendecida. Hogares dentro de la iglesia que temen a Dios en mayor o menor grado harán de la iglesia una iglesia bendita por el Señor y viceversa. Es una iglesia donde los unos enseñan a los otros. A final de cuentas, ¿qué produce un hombre temeroso de Dios? Un hogar donde las relaciones funcionan según el orden natural de cada uno, según el rol natural de cada uno. Un hogar donde los roles de cada uno no son menospreciados ni menoscabados, sino que prosperan y se desarrollan. Él se vuelve cada vez un mejor proveedor, un mejor protector, un mejor pastor. Y ella, una mejor ayuda idónea, una mejor cuidadora del hogar, una mejor cuidadora de los niños. Cuando Dios gobierna a un hombre y por ende a la mujer,
Ese hombre sirve a su familia. Y de ese hogar florecen los hijos, florece la esposa. Y toda la comunidad se beneficia. A final de cuentas, un hogar bienaventurado empieza con un hombre que teme a Dios. Con un hombre que teme a Dios. Amado hermano, tú deberías arrepentirte todos los días cuando el mayor proveedor de la palabra de Dios en tu casa no eres tú. Todos los días deberías arrepentirte. Pero no para lamentarte, sino para hacer lo que tienes que hacer. Procura conocer la palabra, procura ser instruido, procura ser enseñado. ¿Significa que tú te vas a volver un teólogo? No, nada que ver. Y la mujer también tiene que ser sabia. Que si su esposo no es el gran teólogo y hace lo que puede con lo que sabe la palabra, ese hombre está haciendo lo que puede. Tú debes alentarlo de manera sabia. Si tú dominas más la palabra de él, sé sabio. Y si está haciendo lo que puede, estimúlalo. Estimúlalo. Final de cuentas, entonces el hogar bienaventurado no nace cuando cada uno consigue lo que desea, sino cuando cada uno somete su corazón a Dios y su palabra. Esa es la naturaleza y el corazón de un hogar bienaventurado. Cristo diría años después: busquen el reino de Dios y su justicia, los caminos de Dios, y todas las demás cosas le serían añadidas. No como tú quieras, como el Señor quiera, pero la raíz de un hogar bienaventurado es el temor a Dios. Amados padres, tus hijos deberían ver que ustedes son hombres temerosos de Dios. Que ustedes lo disciplinan con la sabiduría de Dios y que lo disciplinan porque temen a Dios y que lo disciplinan como Dios quiere porque temen a Dios. Y que viven para su hogar porque temen a Dios. Y que ustedes tienen una gran reverencia por la palabra de Dios, por el pueblo de Dios y por la iglesia. Amados hermanos, la felicidad plena es posible porque Dios ha hecho asequible a cada uno de nosotros que podamos temer a Dios. Cristo vino a este mundo para quitar el corazón de piedra que no teme a Dios y darnos un corazón de carne que tema a Dios y que conozca sus mandamientos. El Señor manda a temerle y el Señor provee los medios para temerle. Si tú te has sentido de algún modo exhortado por la palabra, mira, lo mejor que tú puedes hacer, ¿tú sabes qué es? Volverte a los pies del Señor. No importa el tiempo que tú hubieras perdido o si tu etapa ya pasó de crianza. El Señor da una gracia tan grande que en esta época tú puedes tener el gozo completo de tener una vida que teme a Dios, independiente de la etapa en la que tú estés. Sea que tú estés criando, sea que tú ya seas abuela, sea que tú seas abuela, sea que tú estés sola y tú no tienes un marido, o sea que tú estés solo y tú no tienes una esposa. El Señor vino a este mundo para dar consuelo y paz a todos los que por la esclavitud del pecado vivían esclavos del pecado y que ahora pueden acercarse a Él. Amén. No los retardes para mañana. En el Señor hay una vida plena por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Oh Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra, oh Dios, produzca